Hola, muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí para una entrega intermedia. Hemos venido haciendo algunas entregas acerca de algunas cuestiones que no han sido muy discutidas de la reforma constitucional respecto del Poder Judicial Federal, sobre algunos temas que no han sido lo suficientemente discutidos ni por expertos ni por en general los medios. Y hemos hecho 2 entregas de ella y nos falta una tercera, pero en medio de este proceso de interacción con ustedes para comentar todos estos aspectos relacionados con la reforma, el día de ayer, miércoles 23 de octubre, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores, hubo una discusión muy importante acerca de una nueva iniciativa de reforma constitucional que se propuso a instancias del partido político Morena, con la finalidad de reformar los artículos primero, 103, 105 y 107 de la Constitución Política Federal. Y básicamente consideré que era muy importante hacer algunos comentarios acerca de esta iniciativa que ha hecho tanto ruido en los medios y también en el Congreso. Ha sido motivo de una deliberación y confrontación de ideas en relación con la motivación y la materia que pretende regular fundamentalmente la propuesta. La narrativa política, digamos, en los medios que yo he escuchado, es que la motivación de esta nueva reforma constitucional era que elevar a rango constitucional una disposición de una ley ordinaria que ya existe. La ley ordinaria es la ley de amparo, el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que su contenido querían elevarlo a rango constitucional. ¿Por qué les pareció importante promoverlo o elevarlo a rango constitucional? Pues porque el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo establece con precisión una prohibición explícita para que sea procedente o se pueda interponer un juicio de amparo en contra de cualquier reforma o adición a la Constitución política. Esto significa entonces que ningún amparo cabe, o sea, todos los amparos son improcedentes si el actor que se reclama en ese amparo es justamente una adición o una reforma a la Constitución política. Y esto es cierto, es correcto, y me parece que la intención de elevarlo a rango constitucional venía fundamentalmente derivado de este apetito por interponer constantemente juicios de amparo en contra de la reforma constitucional, que en realidad son improcedentes porque la propia ley de amparo así lo establece. Y no creo que tenga facultades ninguno de los poderes constituidos para poder deliberar o calificar la idoneidad o no del contenido de una reforma constitucional. Entonces, sobre ese particular yo no diría que en realidad tuviera ninguna materia de discusión el tema. Lo que pasa es que al leer ya la iniciativa, esta era la narrativa, digamos, política en los medios, ¿no? La narrativa es en el sentido de que no, pues lo único que queremos es elevar a rango constitucional una disposición que ya está vigente en la ley de amparo, el 61 fracción primera, y lo queremos elevar a rango constitucional. Entonces parecería trivial, ¿no? Tal vez lógico porque quieren que quede preciso en la Constitución, y uno pensaría, bueno, pues lo quieren precisar y elevarlo a rango constitucional, darle mayor jerarquía a la norma ordinaria y convertirla en norma constitucional. Si uno pensaría, bueno, pues probablemente esté bien. Pero ya al leer la iniciativa resulta que las cosas no son tan sencillas como parecen, y ahora empiezo a entender quizás el porqué, la razón de tanta discusión sobre esta iniciativa. Y es que resulta ser que la iniciativa es bastante abstracta, muy poco clara, porque si bien es cierto que eleva a rango constitucional la prohibición de la procedencia del juicio de amparo en contra de las reformas o adiciones a la Constitución, tal como lo prevé el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, también lo es que se les pasó la mano en la narrativa o en la redacción de la iniciativa y dicen que tampoco procede ningún otro medio de impugnación constitucional, o sea, ningún otro juicio
constitucional. Me refiero a que tampoco, además del juicio de amparo, también establecen que no es procedente, o no están estableciendo en la iniciativa que no sería procedente ni la controversia constitucional ni las acciones de inconstitucionalidad. A mí no me parecería mal si esta iniciativa en términos generales precisara que estos otros dos mecanismos de control constitucional también son improcedentes, pero no en todos los casos, o sea, no de manera general. ¿Por qué? Porque si bien es cierto respecto del contenido o la materia de una norma constitucional, no podría haber ningún poder constituido que pudiera ejercer jurisdicción, porque se trata del soberano, es decir, se trata del pueblo, la voz del pueblo, la expresión del pueblo llevada a una norma es el soberano, y el soberano pues es finalmente el que tiene el poder originario sobre el cual se establece el Estado mexicano. Entonces a él no lo puede juzgar nadie, ni puede estar sujeto a la jurisdicción de nadie. O sea, entonces ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo pueden pronunciarse respecto de determinaciones del soberano. Si el soberano establece que una norma constitucional debe tener X o Y contenido, lógicamente ese contenido no puede estar sujeto a revisión por ninguno de los poderes constituidos. Sin embargo, eso es respecto al contenido, o sea, esa expresión clara e idónea que quiere el pueblo que se establezca en una norma constitucional. Es el contenido, es la materia. Pero la forma de que ese contenido se convierta o adquiera el rango de ley suprema, que es las que están en la Constitución, requiere una serie de elementos que la propia norma constitucional le impone. Significa que la propia Constitución dice, ok, las normas, en primer lugar, la supremacía constitucional está establecida en nuestra Constitución en el artículo 133, y en ese artículo se establece que la ley suprema de la Unión es la Constitución y las normas que se encuentran dentro de la Constitución. Por lo tanto, la supremacía, jerárquicamente hablando, de la legalidad o de las leyes, se encuentran las de mayor jerarquía dentro de la Constitución. Entonces, para que una norma adquiera el rango de constitucional, la propia Constitución le impone una serie de condiciones. Para no ser muy explícito y no aburrirlos, porque hay mucha gente que no es experta en derecho, y justamente se trata de que estas conversaciones sean comprensibles para todos y no necesariamente para especialistas. Sin el ánimo de extenderme mucho, perdón, solamente voy a decirles que esas condiciones que le imponen a las normas para convertirse en constitucionales son condiciones extraordinarias que no requieren otras normas, como las normas ordinarias, o las normas secundarias, o las normas reglamentarias. Las constitucionales requieren requisitos adicionales, y entre ellos, por ejemplo, está el de las 2/3 partes del Congreso de la Unión, además de la mitad más uno de las legislaturas de los estados. O sea, significa que para que una norma adquiera el rango de ley suprema, es necesario que en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, logren obtener una votación calificada, o sea, más de las 2/3 partes de los miembros presentes. Y después de que se obtiene esa mayoría calificada, tiene que circular en todas las entidades del país para que en sus propios congresos locales también se vote y ellos obtengan las mayorías también correspondientes. Y cuando se obtenga la mitad más uno de las entidades federativas, es decir, 17 estados de la República con votación a favor de la norma, entonces ya se ha, digamos, satisfecho, solventado ese requisito extraordinario para convertirse en una norma constitucional. Hasta aquí no hay, me parece, mayor problema, porque al final del día lo que se está discutiendo es el contenido de la norma que se quiere hacer prevalecer como ley suprema dentro de la Constitución. Este es el proceso. Entonces, contra el contenido de esta norma, pues no existe ningún poder constituido que pueda calificar de buena o mala. No se puede declarar inconstitucional lo que es constitucional, eso está claro. Pero el proceso para que esa norma se convierta en constitucional, eso es cosa diferente. Porque el proceso para que esa norma se convierta en constitucional
importa necesariamente que se lleven a cabo una serie de actos legislativos, como por ejemplo la asamblea plenaria en la que se vota finalmente, después de la deliberación y discusión, hay una asamblea plenaria en la que se obtienen los votos, la votación final acerca de la aprobación o no, o desaprobación de la norma que se está sometiendo a consideración de los legisladores. Entonces, por ejemplo, si en esa asamblea no se lleva a cabo correctamente, fehacientemente, el cómputo del número de votos a favor que obtiene la norma que está en la iniciativa, pues es imposible saber si obtuvo las 2/3 partes o no. Esto significa que, por decir algo, si las 2/3 partes, digamos, de la Cámara de Diputados, no hay constancia fehaciente de que en el cómputo de los votos se haya obtenido el número correspondiente, pues entonces no va a poder adquirir el rango de norma constitucional porque no tiene la votación que le exige la propia Constitución para adquirir la calidad de ley suprema. Entonces no sería válida. Este proceso, por ejemplo, puede ser manipulado por los órganos de gobierno de un poder legislativo. No hablo de ahora, ¿verdad? Estoy hablando de lo que es la técnica jurídica, la teoría constitucional. O sea, no estoy hablando de que sean estos órganos de gobierno o los que tuvimos durante el ejercicio de otros partidos o de otros grupos o corrientes políticas o los que vayamos a tener en el futuro. Lo que digo es que si esta norma constitucional queda como está en la iniciativa, da pie a que un órgano de gobierno, digamos, haga un cómputo poco fehaciente o poco veraz o incluso mendaz de los votos obtenidos en la sesión plenaria y que no se pueda advertir con claridad o con fehaciencia que se obtuvieron las 2/3 partes que le impone la propia Constitución para que esa norma adquiera ese rango. Y entonces algún partido podría impugnar a través del medio de control constitucional, que en este caso sería la acción de inconstitucionalidad ante la Corte, no el contenido de la norma, sino el procedimiento. Entonces, si en ese procedimiento hay un vicio porque no se obtuvo fehacientemente el cómputo de las 2/3 partes que requiere la norma constitucional para llegar a ese rango, entonces debe repetirse o a final del día volverse a deliberar y obtener, o sea, finalmente un documento fehaciente de que efectivamente se obtuvieron las 2/3 partes de los votos que requiere. Pero si hubiera alguna omisión, que no es el caso, ¿verdad?, en la reforma constitucional del Poder Judicial actual, no estoy diciendo que en esta reforma constitucional haya habido esa omisión. Me refiero a que al dejar esta reforma, la iniciativa que están planteando, como la están planteando, podría prestarse a manipulaciones de un órgano de gobierno que el día de mañana se encuentre en el Congreso y que por alguna cuestión incluso de intereses oscuros haga una manipulación donde no quede fehacientemente verificado el cómputo de la votación que se obtuvo, y esto corriendo los trámites formales pero aparentes, no ciertos, lleve a la duda de si se obtuvo o no las 2/3 partes que requiere para ser ley fundamental. Y esto podría ser impugnable si verdaderamente el Poder Judicial advirtiera, por ejemplo, que en efecto las constancias que existen no permiten arribar a la conclusión de que fehacientemente se hizo el cómputo y el recuento correcto de todos los votos emitidos y que de este número efectivamente hacen las 2/3 partes, pues simple y llanamente la Corte podría decir: repite el procedimiento. No puede desde luego calificar la bondad o digamos o el aspecto negativo del contenido de la norma, porque eso no es competencia, no lo puede hacer el Poder Judicial, pero sí puede decir: hay una violación que afecta la esencia de la norma constitucional. La esencia, para que una norma sea constitucional, es que tenga este requisito cubierto, y este requisito no aparece debidamente acreditado. Vuelve a hacer la Asamblea Parlamentaria, hazlo correctamente y se acabó el problema. Es una forma de corregir defectos que pudieran ser, no de forma, pueden llegar a ser de fondo, porque puede prestarse a manipulaciones de carácter político y a la inclusión de disposiciones constitucionales que probablemente a muchos de nosotros
no nos parecería, o que incluso no tuvieran nada que ver con el propio mandato del soberano, sino que fueron articuladas artificiosamente, y eso lógicamente hace que la iniciativa se haya vuelto engañosa. Engañosa desde el punto de vista de que no es cierto que lo único que se pretenda sea elevar a rango constitucional lo que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el artículo 61 de la Ley de Amparo prohíbe el juicio de amparo, pero no prohíbe el juicio de controversia constitucional ni el de acciones de inconstitucionalidad. Entonces no es que nada más estén elevando a rango constitucional la disposición normativa de la Ley de Amparo, sino que le están agregando que tampoco es procedente ni las acciones de inconstitucionalidad, ni tampoco las contradicciones de las controversias constitucionales. Y esto implicaría que habría un absoluto estado de indefensión, por ejemplo, con errores, omisiones, voluntarias o no, como las que les acabo de comentar. Y terminemos nosotros con normas constitucionales de las que en realidad no tienen nada que ver con la voz del pueblo, o sea, no tienen nada que ver con el soberano, sino simples y artificiosas manipulaciones. Y esto es básicamente una de las cosas que deberíamos cuidar para que no manipulen nuestra Constitución, al parecer del grupo ideológico que se encuentra en el poder en el momento histórico que sea. No nos importa realmente si es una corriente izquierda, derecha, de centro, etcétera. Lo que importa es que nuestra Constitución nos proteja a nosotros como soberano, que somos los que debemos cuidar que nuestra casa se encuentre bien y funcione en orden, llegue quien llegue. No se trata de que llegue alguien y nos pueda cambiar la mitad de la Constitución, o que no nos cambie la Constitución, pero al final del día se trata de que esa Constitución nos proteja a nosotros y no manipule los principios constitucionales en favor de intereses de grupo. Y esto es fundamental. Entonces, sí creo que para efectos al menos de revisar el quórum legal y la votación obtenida, sí debería haber algún recurso que pudiera revisar si no existe alguna manipulación o algún acto o alguna omisión que pudiera no hacer fehaciente la obtención del mínimo de las 2/3 partes que le requiere la propia Constitución para llegar a ser ley fundamental. También no es lo mismo que se prohíba la procedencia de la ley del juicio de amparo a que se prohíba la procedencia de la controversia constitucional o de las acciones de inconstitucionalidad, porque son mecanismos de defensa constitucional distintos. Voy a tratar de ser lo más claro y sencilla esta explicación para que se entienda por todos. O sea, el juicio de amparo es un mecanismo de control constitucional que tiene el gobernado, o sea, el ciudadano común, para poder controvertir actos de autoridad o leyes que considera que son violatorias de la Constitución y que le afectan directamente a él. Entonces, este es un mecanismo de control constitucional muy conocido, porque es el que usamos la mayoría de los ciudadanos. Los otros dos, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, son mecanismos de control constitucional también, pero que solamente pueden hacer valer los propios órganos de gobierno por diferentes razones, en algunas causas. Por ejemplo, las controversias constitucionales normalmente sirven para dirimir conflictos de competencia entre la Federación y los estados de la República, o entre los propios órganos o poderes constituidos, tanto de los estados como de la Federación. Es decir, son pleitos de instituciones contra instituciones o entidades contra federación. Para eso sirve la controversia constitucional y las dirime el Poder Judicial Federal, que es el tribunal competente, particularmente la Corte, para dirimir estos conflictos. Y en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, los partidos políticos pueden impugnar algunas cuestiones relacionadas con las actividades legislativas, y también la Corte es el tribunal competente para conocer de ellas. Entonces, estos dos mecanismos de defensa de la constitucionalidad o de la constitucionalidad de los actos no es igual al juicio de amparo. Entonces, no es lo mismo que la ley de amparo, que está hecha para otra cosa y para otros sujetos que están legitimados para promoverlo, sea lo mismo que prohibir las controversias constitucionales o prohibir la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad. En eso yo no estaría de acuerdo.
Yo pienso que probablemente sin que haya sido la intención, si lo fue, pues en realidad fue un desatino, y si no lo fue, esta iniciativa tendría que ser clara. Y si lo que quiere es restringirse porque en realidad se ha abusado también de las acciones de inconstitucionalidad, esa es una realidad. Es decir, hay tanto de controversias como de las acciones de inconstitucionalidad se han politizado. Y los partidos políticos y algunos gobiernos de entidades de partidos de oposición han abusado del ejercicio de ese mecanismo de control constitucional y han sometido a juicio de la Corte asuntos que en realidad no tendrían por qué ser de su conocimiento ni tampoco originan más posibilidades que otorgar suspensiones, que lo único que hacen es retrasar los actos de gobierno en determinadas circunstancias o para determinados fines. Entonces, yo creo que el abuso de eso hizo que ellos plantearan la improcedencia total, tanto del juicio de amparo como de acciones de inconstitucionalidad, como de controversias constitucionales. Ahora, yo creo que esta no es la solución, porque yo creo que así como hoy les puede beneficiar a este grupo político que se encuentra, digamos, con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, el día de mañana pueden ser minoría. Y cuando llegue la otra mayoría calificada, entonces esto les va a beneficiar a ellos, porque eso significa que no van a poder recurrir ninguna violación al procedimiento, no al contenido de la norma, sino al procedimiento. El contenido es obvio que si pasa por una votación de más de las 2/3 partes del Congreso de la Unión y de la mayoría más uno de los estados de la República a través de sus congresos, pues tiene legitimidad suficiente para adquirir el rango de norma fundamental. Entonces el contenido no es un tema debatible. El problema es que manipulen el procedimiento interno legislativo para efecto de obtener algo que no está claramente advertido o que no está fehacientemente demostrado y que puede poner en duda que efectivamente haya alcanzado ese nivel de votación o el cómputo de esos votos. Entonces es muy importante que sí quede esa posibilidad. Entonces yo lo que sugeriría en todo caso es que la iniciativa sea más precisa. O sea, solamente procede para tales y cuales casos, como puede ser, por ejemplo, la determinación del quórum, la declaratoria de quórum legal. O sea, pues sí, debe haber una declaratoria de quórum legal al inicio de la asamblea parlamentaria que va a calificar una norma constitucional. Entonces hay que hacer una declaratoria formal de que hay quórum y hacer el cómputo de ese quórum para ver si efectivamente hay quórum. Y al final, un acta de la votación nominal de que esos votos, quienes los emitieron, para efecto de determinar si efectivamente son votos calificados, o la legitimidad de origen de alguien que esté ahí, porque alguien puede estar dentro de, por ahí, por la sección en alguna curul, de levantar la mano y solo Dios sabe quién es. Tendrían que verificar si tiene la legitimidad de origen, es decir, si verdaderamente es diputado o verdaderamente es senador. Y si hubiera dudas, pues aclararlo en el momento. Todo eso debe constar. Esos 3 actos son fundamentales, yo pienso, para poder determinar la legalidad y legitimidad absolutas de una norma constitucional de la que debe estar revestida. Entonces, si estos actos generan algún tipo de duda, yo creo que el Poder Judicial sí podría decir, a ver, aquí hay duda, ¿por qué no hiciste el recuento adecuado? No declaraste el quórum, no contaste si había quórum, o no contaste bien los votos, o al menos aquí no aparece que los hayas contado, y por lo tanto repite el acto, es decir, no la voy a anular, pero repítelo, corrígelo y vuélvelo a hacer. No afecta para nada. Entonces, en términos generales, yo creo que sí es un medio importante y sí tendríamos, y nos ayuda a todos los mexicanos que sean utilizados correctamente los mecanismos de defensa constitucional, porque a todos nos beneficia. Entonces, este tema yo quería comentárselos brevemente porque pienso que, a pesar de que no es parte de la tercera y última entrega que les haré sobre este particular, luego tocaremos otros temas si quieren, pero quería en medio hacer esta entrega de material porque me parece un tema que se discutió ayer que es muy importante y yo creo que en verdad la iniciativa carece de claridad, por decirlo menos. Y yo creo que sí tendrían que ser mucho más claros y no creo que sea correcto que se deje fuera de la posibilidad de revisión respecto de su procedimiento solamente, no de su contenido ni de su forma, solo de su procedimiento, dejar fuera de revisión o de la posibilidad de revisión. Lo que sí se podría quizás precisar es que no se pueda conceder suspensión contra eso.
bueno, pues ok, si no hay suspensión, pues ya me resolverán en el fondo el Poder Judicial si efectivamente hay o no claridad, o si efectivamente consta o no tanto el quórum como los votos, como la legitimidad de origen de los que concurrieron. O sea, está bien, no suspendo, o sea, no le voy a dar esa facultad al Poder Judicial de suspender el inicio de vigencia de una norma en función de un recurso que un partido político se le ocurre decir, o un disparate, ¿no? Porque también hay mucho abuso en el ejercicio de esos mecanismos de control. Pero sí, por lo menos, obtener la revisión correspondiente que le dé legalidad suficiente y legitimidad a través del pronunciamiento de la Corte en el sentido de si estuvo correcto o no. Si no estuvo correcto, pues no se pierde nada. Al final del día se puede volver a celebrar la sesión plenaria y hacer correctamente las cosas. Yo creo que eso no afecta absolutamente a nadie. Eso no significa que se le dé al Poder Judicial la posibilidad de suspender la entrada en vigor, por ejemplo, de una norma mientras lo resuelve, porque de aquí a que la Corte lo resuelva igual le pasan 10 años, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Entonces, si quieren pronunciarse rápido, no hay suspensión, en 6 meses puedes tener la sentencia definitiva que aclare todo este asunto. Y si fue una artimaña de la oposición para detener la entrada en vigor, pues ya no la van a lograr porque no habrá suspensión. Entonces, ese tipo de precisiones sí valdría la pena hacerlas valer en esta iniciativa, pero ser claros. Dejar fuera la procedencia del amparo me parece no solamente correcto, sino que me parece completamente congruente con la ley de amparo. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta es dejar fuera también de esa posibilidad mecanismos de control como las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Luego, yo no entiendo por qué al final del día a esta iniciativa le han llamado comúnmente una iniciativa de supremacía constitucional. En realidad, por decir ese tipo de cosas, confunden a la gente y termina siendo un disparate, o sea, en la narrativa política, no la técnica. ¿No? Obviamente el que lea la iniciativa se da cuenta de que no hay en realidad ningún asunto que tenga que ver con la determinación de supremacía constitucional. Lo que hay en la iniciativa es una reforma que se propone respecto al artículo primero, que a mí me parece que no riñe absolutamente con nada. O sea, simplemente establece que con independencia de la Constitución, pues existen los tratados internacionales y que estos principios de convencionalidad deberán ser aplicados en términos de la Constitución, pero que nunca se aplicarán en contra de ella, en contra de lo que establece la Constitución. Pues a mí me parece perfectamente congruente, porque el artículo 133 de la Constitución Política Mexicana establece con precisión que las normas constitucionales es la ley suprema. ¿Por qué se ha generado esta confusión? Porque el artículo 133 establece en su texto, se los quisiera leer porque es muy importante. Miren, esto ha generado una gran confusión, un gran debate que en realidad han aprovechado los grupos antagónicos políticos para volverlo una confusión, pero es tan claro que no hay lugar a confusión, y el Poder Judicial se ha prestado a alimentar esta confusión, porque el texto es tan claro que no permite ninguna, pero como ha cambiado de criterio 2 o 3 veces el mismo Poder Judicial al respecto, cuando les conviene aplicar convencionalidad, o sea, disposiciones de tratados internacionales, entonces sí, los tratados internacionales y las convenciones internacionales tienen más valor que la Constitución, y cuando no, la ley suprema es la Constitución, o sea, y cambian y hacen una tesis y hacen otra, y una jurisprudencia y otra. El 133 no mueve a dudas. El 133 dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, que emanen de la propia Constitución, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, o sea, que no la pueden contrariar. Un tratado internacional, por mucho que se firme y que lo apruebe el Senado, si está en contra de la Constitución, no se puede considerar ley suprema. Continuó, dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, o sea, con la Constitución, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda
la Unión. ¿Qué significa esto? Que la Constitución y los tratados internacionales son ley suprema. Sí, solamente que los tratados internacionales no pueden contrariar la Constitución, nunca, porque ahí mismo lo dice, los tratados tienen que estar de acuerdo con la misma, o sea, de acuerdo con la Constitución. Esto significa que si México suscribe una convención internacional en donde hay disposiciones constitucionales que riñen con nuestro texto constitucional, esas disposiciones no se deben aplicar simple y llanamente porque no están de acuerdo con nuestra Constitución. No hay discusión posible, está claro. Los tratados sí van a ser ley suprema siempre que estén de acuerdo con la Constitución. Por lo tanto, si la Constitución dice una cosa y en la Convención Internacional fulana de tal, en alguno de sus dispositivos hay alguna cosa que dice lo contrario a mi Constitución, pues lógicamente como no está de acuerdo con la misma, o sea, con la Constitución, ese no se puede aplicar y no puede ser ley suprema. Entonces no es una cuestión tan compleja, es una cuestión nada más de entender, ni siquiera de interpretar, sino de leer con cuidado, de entender la literalidad semántica de lo que el artículo dice. Si un tratado internacional no está de acuerdo con la Constitución, no puede ser ley suprema. Por lo tanto, no la puedo aplicar con la misma jerarquía que aplico mi Constitución. Todo este debate viene a esta cuestión de los delitos que requieren o que merecen o no prisión preventiva oficiosa por parte del Estado. Porque hay un gran debate entre los tribunales, pero claro, es un debate conveniente, o sea, es un debate manipulado, es un debate articulado, porque en realidad no hay debate, como lo acabo de probar, pero es un debate que ellos construyen para poder dejar libres unos y dejar dentro a otros. O sea, a unos dicen, no puedo dejarte en la cárcel, aun cuando en la Constitución política establece que este es un delito grave, por lo tanto, tú no puedes obtener libertad provisional, tienes que quedarte con prisión preventiva oficiosa, porque está dentro de la lista que la propia Constitución establece en donde no puedo darte libertad provisional, te quedas preso para poder justificar los que querían sacar y no podían sacarlos porque era disposición constitucional. Entonces inventaron este asunto de que pero es que en los tratados internacionales de tal y cual dice que el reo tiene la presunción de inocencia y por lo tanto el tener prisión preventiva se considera una sentencia previa. A ver, ese es otro tema. La Constitución aquí en México dice que estos delitos no alcanzan libertad provisional, es decir, son de prisión preventiva oficiosa porque están enlistados en la Constitución. Y eso es suficiente. Si hay un tratado internacional del que México es parte, que dice en alguna parte que esos delitos en específico no deben ser sujetos a prisión preventiva oficiosa, no voy a aplicar ese tratado. ¿Por qué? Porque el 133 establece que si ese tratado no está de acuerdo con mi Constitución, no puede ser ley suprema. Solo es ley suprema si está de acuerdo con la Constitución. Y espero que estos comentarios se hayan servido de algo. Los veo próximamente para la última entrega ya relacionada con el tema general de las reformas constitucionales al Poder Judicial Federal de las que hemos venido hablando. Te invito a que te suscribas o interactúes conmigo en las redes, te suscribas a mi canal de YouTube. Un abrazo afectuoso, saludos, buena tarde de jueves 24 de octubre. Hasta pronto.